La siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio, Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 32 minutos, 6:32 de este viernes 8 de enero del año 2021. Llegamos ya casi cerrando esta primera semana del nuevo año. Esperemos pues que estos días hayan estado pasando muchísimo mejor en esta primera semana, en estos primeros 7 días. Gracias por permitirnos estar junto a ustedes, por permitirnos llegar a sus hogares o a sus lugares de trabajo y acompañarlos compartiendo lo principal de la información del Ecuador y el mundo y por supuesto el análisis y la opinión aquí en su programa Sin Amarres. También gracias a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como programa Sin Amarres, en Twitter y en Instagram como @Radio Atalaya y también en YouTube como Radio Atalaya 75. Saludamos también a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles y conectados ya junto a nosotros. Los vemos y los vamos a escuchar al licenciado Alcides Montilla y al sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. También a nuestro amigo y compañero Stalin Poveda, director del programa, y también, como no, a Carlos Julio Pacheco, que maneja los controles de la radio. Pero fundamentalmente, como siempre lo hacemos, saludar a todos los que escuchan a esta hora Atalaya, no solamente en Guayaquil, también en las distintas provincias del Ecuador y por supuesto en todo el mundo, porque Atalaya se escucha en todo el planeta gracias a nuestras distintas redes sociales. Como siempre a todos, gracias, muchas gracias por escucharnos. Reciban a cambio un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Y el abrazo, el saludo en este momento va para el sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de Sin Amarres. Muy buenos días, sociólogo, ¿cómo está usted? Buenos días, ecuatorianos. Teresa, gusto en saludarla el día de hoy. También pues al compañero Alcides Montilla y a nuestros compañeros en controles Carlitos Pacheco. Una extensa agenda al término de esta semana hay para el debate y análisis en este programa y en general en todos los medios de difusión nacional. Vamos a verificarlo en el marco de los titulares que hoy traen. Claro que sí, vamos a... Eso de circulación nacional. Teresa. Vamos a iniciar Claro que sí, iniciamos este recorrido informativo en este momento con Diario El Universo. La portada impresa de hoy, viernes 8 de enero, nos dice: la pugna entre entidades electorales se ahonda a solo 30 días de las elecciones. La destitución de 4 vocales del Consejo Nacional Electoral, como la decidió en primera instancia el Tribunal Contencioso Electoral, es una posibilidad que no está contemplada en el Código de la Democracia reformado. Así es esta sentencia en la que se destituye a los consejeros del CNE, Enrique Pita, Diana Tamaid, José Cabrera y Luis Verde Soto, agudiza la crisis del sistema electoral en el país frente a las elecciones previstas para febrero próximo, el 7 de febrero exactamente. Los consejeros buscarán los recursos judiciales electorales previstos en el sistema. Con ello, se podrá extender la ejecución de la sentencia y así evitar su destitución antes de las elecciones. Por otro lado, también dentro de este mismo tema, Diario El Universo, en su propuesta de informar a la ciudadanía sobre cuáles son los planes de trabajo de los candidatos, hace una entrevista a Carlos Añay de la Bastida, candidato a la presidencia de la República por el partido Fuerza Ecuador, quien asegura que si llega a triunfar, lo primero que atenderá es la crisis económica que tiene el país, bajar las tasas de interés, dejar el libre acceso a la banca internacional, eliminar los caminos hacia la coima, que son algunas de sus propuestas. Además, dice que pese a ser el candidato del partido de Abdalá Bucaram, no tiene ningún compromiso con él.
En el plano económico, el SRI recaudó 14% menos en el 2020. En año de pandemia, el organismo recaudó 12.382 millones de dólares de los 14.400 millones que había previsto. Último trimestre tuvo mejoras, sin embargo. Así también nos señala 5 permisos de TAME revocados. El Consejo Nacional de Aviación revocó permisos de operación a la aerolínea. Hay coactivas que frenan su venta. En otros temas, registrar los gastos, consejos de los expertos, esto para cuidar las finanzas personales si se empieza con un método de seguimiento, una buena alternativa en este inicio de años. También nos dice, propuesta de regular las plataformas digitales fue bloqueada en la Asamblea. La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional no dio paso a la intención del Ejecutivo de incluir una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Y en lo que tiene que ver con el COVID-19, sin certezas aún por nuevas cepas de COVID. Atención, Ministerio de Salud aún analiza muestra de persona que vino desde Londres, pues se está por ver aún si es que hay presencia o no de la nueva cepa, de la nueva variante del COVID-19 aquí en el país. Y dentro de este mismo tema, la calle 8, donde no se teme al virus, dice un titular del Universo, esto en referencia a la zona del Cristo del Consuelo, donde hubo una fiesta masiva sin los cuidados necesarios para, contra el COVID-19. Y además de la fiesta, señala el Universo, hay la indisciplina, que es una norma que pesa en ese lugar pese a la pandemia. En la foto principal de este diario reseña el caos que hubo en el Capitolio en Estados Unidos. Luego del caos, dice, promesas de orden en Estados Unidos. El presidente Donald Trump enfrenta amenazas de destitución. Ayer, luego de que el Congreso ratificara el triunfo de Joe Biden, ofreció, sin embargo, una transición ordenada. Diario El Comercio también nos trae información importante. Cobro de tributos se incrementa levemente. La recaudación creció un 4% en el mes de diciembre. El fisco prevé este año una ligera recuperación del ingreso tributario, pero la meta no cubre todos los gastos. Así también, en cuanto a lo que tiene que ver con salud, demanda de camas aumentó en Quito. El Centro de Atención Temporal llega a más pacientes con COVID-19. A fines de diciembre había 18 hospitalizados y solo esta semana subieron a 52. Las UCI y las unidades de cuidados intensivos en los hospitales Eugenio Espejo, Pablo Suárez y del IES en Quito continúan al límite. Mientras tanto, Salud del Ministerio de Salud busca confirmar si el nuevo virus llegó al país. Científicos de la Universidad de San Francisco de Quito, de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y también del Instituto de Investigación Nacional trabajarán en la secuenciación de más familias del SARS-CoV-2. Buscan descartar la presencia de la variante del Reino Unido en los ríos. Por otro lado, también nos dice Diario El Comercio, el debate 2021, que es organizado precisamente por este diario, en 2 jornadas se pone a punto. Los candidatos presidenciales deberán aprovechar al máximo el tiempo para sus respuestas. Se finiquitan los detalles técnicos. Así también los reclamos para destituir a Trump crecen, esto en el plano internacional. Sectores económicos, políticos y periodísticos exigieron al vicepresidente Mike Pence que aplique enmienda 25 para sustituir el cargo a Donald Trump luego de la toma del Capitolio por parte de sus simpatizantes. La policía confirmó 4 fallecidos en este hecho. Varios republicanos se sumaron a la iniciativa y varios asesores de la Casa Blanca, en tanto, han renunciado. Volviendo a lo nacional, sequía afecta a reses y cultivos en 2 provincias. La falta de lluvias por la presencia del fenómeno climático La Niña se siente en Manabí y Santa Elena. Las zonas ganaderas están con pastizales secos y existe escasez de agua para regar los cultivos y hacer las siembras en este nuevo ciclo agrícola. Se prevé un déficit de precipitaciones en toda la costa hasta el próximo mes de marzo. Y un caso de corrupción que también retoma Diario El Comercio. En 5 años se desviaron $5 millones de bono. Un grupo que operaba desde una bodega de abastos en Santo Domingo de los Sáchilas y un cybercafé en Puerto Quito, Pichincha, desvió $5 millones del bono solidario. Esa operación ilegal se ejecutó en 5 años. Los agentes investigan si $1 millón fue introducido ilegalmente en un equipo de fútbol de primera categoría. Los involucrados irán a un nuevo juicio. Finalmente, compartimos también la información que destaca en su página web Diario Expreso. La investigación del caso Ispol inculpa a la cúpula del DECEVAL, señala una nota principal.
Así también nos dice que la inflación de 2020 fue la más baja en 50 años. Por otro lado, vecinos rechazan un refugio para indigentes en la Alborada, reseña este diario. Así también COVID-19, un sondeo señala que hay gran evidencia de que existe desconfianza. Por otro lado, también nos dice Ecuador firma un acuerdo con la Universidad de San Francisco de Quito para identificar variantes del COVID-19. Y en otros temas, nos cuenta que el IES pide medidas más duras para prevenir los contagios de COVID-19. El Seguro Social confirma un aumento de casos y una alta demanda de atención. Recuerda que no habría capacidad suficiente ante una nueva ola masiva de contagios. 6 de la mañana con 42 minutos, estimado sociólogo. De esa manera concluimos este recorrido. Muchas gracias, Teresa. Y Alcides, quiero compartir con ustedes la situación realmente de preocupación que se vive en el país y de inestabilidades respecto al proceso electoral, que apenas 28 días tenemos que estar frente a las urnas decidiendo quién va a dirigir nuestro país para el próximo periodo, que a partir del 7 de febrero pues se inicia el proceso electoral. Un fallo, dicen los titulares de los medios de comunicación, decapita al Consejo Nacional Electoral. Esto a poco tiempo, 28 días de la primera vuelta o del inicio del proceso electoral. El 30 se inició la campaña y el 7 de febrero pues, vamos a ir a las urnas. De las autoridades del Consejo del juez de lo contencioso electoral ahonda la pugna que durante mucho tiempo ha venido sosteniendo estas dos instituciones que rigen el desarrollo, la regulación y la ley y el ordenamiento jurídico para los procesos electorales. Esta pugna se ha ahondado. Y, por cierto, esta sentencia agudiza esa pugna y quedan recursos por parte de los miembros del Consejo Nacional Electoral, mientras que a través de esta pugna y a través de ese fallo, el candidato que no es candidato o el presunto candidato o Álvaro Noboa no se aferra a la ejecución de esta sentencia. Y, por cierto, eso haría que para él las esperanzas de inscribir su candidatura nuevamente vuelvan al escenario. Pero ha dicho Álvaro Noboa que va a ir a todas las instancias, inclusive internacionales, y ha declarado que realizará su campaña a través de redes sociales. Aquí en el país ocurren cosas inauditas. Un candidato que no es candidato va a seguir su campaña electoral. Yo no sé de qué. Como que hay otro candidato que dice en una proclama electoral que va a recuperar el futuro del país. Yo no sé, pues, Alcides y Teresa, si el futuro se puede recuperar. Primero. Pregunta. ¿Ah? Como los candidatos que dicen hay que recuperar el futuro, ¿ellos son los dueños del futuro? Pero además, si tú no sabes qué pasa en el futuro, ¿cómo lo vas a recuperar? ¿No? Lo que pasa es que, Stalin, lo que pasa es que la gente, muchísimo, no todos, por supuesto, tienen abierto el cerebro para aceptar este tipo de proclamas, entre comillas, ¿no? Bueno, así como hay proclamas de que vas a sustituir la exploración minera con la recuperación del oro que están en los celulares, también me parece que es un acto de irrespeto al razonamiento de la gente, de los ciudadanos. Bueno, pero vas a encontrar en todo este proceso electoral, Alcides y Teresa, lo que siempre encuentras en el marco de la demagogia y del populismo. Tú vas a encontrar innumerables propuestas que son ilógicas, que no tienen lógica propia, pero que son un canto a la esperanza, son un canto a que esté presente el Salvador,
quienes con palabras le dicen tu vida va a cambiar, recuperaremos el futuro y por cierto, aquí no ha pasado nada y resolveremos la crisis. Es fácil hablar. Es difícil pensar cómo hacerlo para resolver estos problemas. Y de eso realmente no tenemos ningún viso de que podamos profundizar en el cómo. Ayer decíamos con Alcides, o Alcides comentaba, que todavía estamos preocupados en saber cómo armamos un debate electoral. Y yo no sé si esto es un rompecabezas, un galimatías, pero que efectivamente es el reflejo de lo que pasa a nivel de la estructura organizativa de todo el proceso electoral en el país. Oiga, si esa pugna cada vez se ahonda en el Consejo Nacional Electoral, bueno, también debemos de pensar que también es una pugna o es un problema organizar un debate a nivel presidencial. Hasta ahora no está concretado oficialmente. Se piensa que se debe hacer en una fusión con los medios públicos y privados. Todavía no se resuelve. Se piensa que debe ser directamente el Consejo Nacional Electoral. Todavía no se resuelve. ¿Quiénes van primero y quiénes debaten con quién? Ahí prevalece, ¿no?, el triunfalismo. Los primeros dicen yo no voy a debatir con el último. Y el último, el antepenúltimo, dice todos tenemos derecho a debatir y que como es exigible por la ley, todos debemos estar parados en el mismo escenario. ¿Cuán importante es un debate aquí en nuestro país en este momento? En una etapa de preocupación de recrudecimiento del contagio de coronavirus, en una situación de pugna de los organismos de control y responsables de la organización del proceso electoral, en un proceso que por donde lo miramos, existen inconformidades, en un canibalismo que ya empezó entre candidatos, entre movimientos, y por cierto, impávidos los ciudadanos mirando cómo esto se desarrolla, atropellando principios, derechos, valores de participación y de derecho de elegir y a ser elegido, sin importarle a nadie. Fíjese, Alcides, que usted siempre reclama, ¿cómo es posible que no tengamos un protocolo ya oficial respecto al proceso electoral? ¿Cómo vamos a ir? Ayer entrevistábamos al representante del Consejo Nacional Electoral Guayas, ¿cierto? El señor Gamboa. Cuando se le preguntó esto, dijo, sí, efectivamente no hay un protocolo todavía decidido. Y cuando le preguntamos sobre las normas de bioseguridad, dijo así, enfáticamente, no hemos previsto tener alcohol, tener la medición de la temperatura, absolutamente nada. Entonces, ¿qué? Vamos como rebaño en esa gran movilización nacional, donde vamos a tener roces, encuentros en el vehículo, en los que caminamos, en la salida, a la entrada de la votación. Vamos entonces a ese contagio de rebaño, que tanto se habla que es importante o que no es importante que la población ya esté contagiada. Recordando un poco la entrevista que se tuvo ayer con el representante del CNE, decía que no hay dinero para estos insumos. Me pregunto si habrá dinero después para atender a tanta gente que se puede contagiar justamente en esta jornada masiva. Imagínese usted, no sé si lo dice Teresa muy bien, si el remedio no hace más daño que la propia enfermedad, porque en verdad, si no tienes tú la prevención de un protocolo, vas a contagiar a miles de gente. Y ya está en la UCI al colapso. El costo que eso va a tener, impredecible. Alcides. Bueno, en el tema del debate, ¿verdad? El oficial, el que por obligación del Código de la Democracia deben acudir todos los 16, es el 17 de enero. Este es organizado por el Consejo Nacional Electoral. Ya se están estableciendo
los primeros protocolos, ¿verdad? Y las sanciones. Al momento, ninguno ha enviado una comunicación diciendo que no va a ir. Van a ir todos para el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral el 17. Ahora, hay dos debates más, como ya hemos dicho. El 9 y el 10 organizados por la Cámara, por el Diario El Comercio y Televicentro y otros medios más. Ahí no van a ir dos, el señor Pérez y el señor Arauz. El resto va a ir un grupo, ya me imagino yo que 7 el 9 de enero y el otro grupo, otros 7 el 10 de enero. La Cámara de Comercio de Guayaquil con la Universidad Espíritu Santo han también anunciado un debate para el 14, 15 y 16. Este es un debate abierto. Hay algunos que dicen que van a ir, no han dicho quiénes, y hay otros que dicen que no van a ir, tampoco dicen quiénes. Y el tercero, que es el obligatorio. Ahora, si no van, ¿cuáles son las sanciones? Aquí están. Dice, el debate es obligatorio en primera y segunda vuelta y no participarán, y el que no participe en este constituye una infracción electoral grave con una sanción de entre 20 y 70 salarios básicos, pérdida de derechos de participación de 2 a 4 años y la destitución en caso de candidatura. Pero este es para después, y ahí está el problema. Es para después, o sea, estas sanciones de que no puede participar, pierde los derechos de ciudadanía de 2 a 4 años y la destitución en caso de la candidatura, eso es para después, o sea, igual. Si no va, sigue siendo candidato, claro que tiene que cumplir con las sanciones o por las infracciones electorales, ¿verdad? Pero nada más. Entonces, ¿cómo quedamos aquí? Porque además otra cosa, pues, Stalin interesa. Usted lo dijo ayer, Stalin. ¿Sí? ¿A quién le interesa un debate? ¿A quién le interesa un debate? Dígame usted. Y si usted le pone un buen partido de fútbol o un buen acontecimiento, él le va a parar bola, como dice la gente, a los debates. La gente está cansada de los políticos, Stalin. La gente no quiere saber nada de los políticos. Porque dice, otra vez van la letanía de mentiras y de promesas falsas que van a decir. Ese es el problema de la calidad política de nuestros políticos, que no tienen credibilidad, así como no lo tiene la Asamblea, que tiene apenas el 2%, como no tiene el presidente de la República el 2%, así es. Entonces, ¿de qué preocupación tenemos que tener si es que van o no van, si es que se realizan o no se realizan los debates? De nada. Va a ver que si no van, nadie va a decir nada. Lo sancionan por ahí con algunas cosas. Es diferente, Stalin. Sí, la ley, el Código de la Democracia dice, candidato que no va al debate obligatorio no será candidato. Ahí lo veremos, porque ahí sí van a ir. Qué bueno que usted plantea eso, pero hagamos una reflexión sobre lo que usted está hablando, Alcide. Además, en el otro lado, ¿a quién le interesa un debate? Le interesa al candidato. ¿Por qué se crea un debate? Para que exista una proporcionalidad democrática participativa respecto a poder exponer cada uno de los candidatos al país sus propuestas. Pero además, ¿para qué se crean las franjas electorales? También para que a través de las franjas electorales pueda expresar también su propuesta. Ninguno de los dos. En el caso de la franja publicitaria, que es un chorizo de segundos acumulados a todos, porque en los medios de comunicación se pauta, nadie entiende y no hay tiempo para que ellos digan, porque son segundos, lo que tienen que decir respecto a su programa o a su propuesta de gobierno. Pero vayamos al otro. ¿Por qué un debate que es oficial debe ser punible y represivo? Porque ¿a quién le interesa ir a votar? ¿Por qué yo al que le interesa le voy a decir, si tú no vas te sanciono? Si eres tú el interesado, te he creado eso para que tú vayas a exponer tu plan de gobierno, ¿no es cierto? Y sin embargo la gente ahora se pone en el plano de decir, no, yo voy, pero voy si es que me toca debatir con el que está en primero o viceversa, o no el primero debate con los que están en segundo. Ahora, ¿van a estar todos los 16?
¿En qué tiempo se le va a dar para el debate? ¿No? ¿Cómo va a ser la dinámica de este debate? Pero al final, señores, en medio de un golpe de Estado a la institucionalidad electoral, como lo ha dicho Enrique Pita, que es lo que ha ocurrido con esta decisión de lo contencioso electoral, en medio de todas las inestabilidades de este proceso electoral, de la crisis institucional que hay. Oiga, ¿será la preocupación de los ciudadanos ponerse frente a una televisión, ver un debate de cuántas horas y tratar a través de ese debate definir a quién va a elegir? Yo creo que hay un escaso grupo de personas que estarían interesadas en este tema. Y no es que digo que no se debe de hacer, debe de hacerse. Pero bueno, hacerse en un escenario adecuado, donde realmente hay empoderamiento en el ciudadano, en el electorado, para entender que esta herramienta del debate entre candidatos es una herramienta democrática, es una herramienta de conocimiento que le permita tomar una opción, sí, que hasta ahora no se la ha tomado. Estos temas los vamos a abordar el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Byron López Castillo, que ya lo veo, lo saludamos, doctor. Buenos días y bienvenido. Teresa, avanzamos, no sé si vamos a un corte y Sí, volvemos. vamos a ir a la pausa comercial para el retorno seguir conversando pues con el doctor Byron López Castillo. Regresamos después de breves minutos. Muy bien. De opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 0008, CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021. En EMAPAC, nuestro compromiso es brindarte una atención oportuna y humana. Si no estás de acuerdo con la respuesta del operador, acércate a nuestras oficinas ubicadas en el edificio de las cámaras, Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcíbar, de lunes a viernes, de 8:30 a 15 horas. O desde la comodidad de tu hogar, enviándonos la información a nuestro WhatsApp al 098-747-2917. Porque mejorando tu calidad de vida, el Guayaquil que soñamos se levanta. Autorización número 1929. CNE, Elecciones Generales 2021. La historia de la comunicación en una sola radio. Atalaya, cada día más líderes. 76 años. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana en punto. A esta hora ya estamos listos para iniciar nuestro diálogo con nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo, a quien saludamos con un fuerte abrazo. También el primer saludo de este nuevo año que nos acompaña en este programa. Listo, sociólogo, para iniciar el diálogo. El micrófono, sociólogo. Buenos días, señoras y Tiene apagado el señores. micrófono, sociólogo.
A la orden Muy para bien. empezar el programa Buenos Sin días. Amarres de la mañana de hoy. Muy bien, doctor, bienvenido. Muy bien, doctor, bienvenido. Hay muchas interrogantes en el ambiente de opinión pública sobre la situación que estamos atravesando los ecuatorianos respecto a la institucionalidad, ¿no?, en el país. Hay un debilitamiento permanente a todo nivel, de falta de credibilidad, falta de estructura, organización, legalidad y legitimidad. Y esto es un cuestionamiento permanente y que se está dando no el cuestionamiento por el cuestionamiento, sino sobre hechos reales que ponen en evidencia una fractura muy severa, muy seria sobre la institucionalidad del Estado de Derecho que vive el país. Un fallo decapita al Consejo Nacional Electoral. El juez electoral ordena la destitución de la presidenta, vicepresidente y 2 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Estoy leyendo algunos titulares, doctor, para un poco configurar la situación en que nos encontramos. La sentencia es un golpe a la institucionalidad democrática del país, dice un miembro, Enrique Pita, del Consejo Nacional Electoral. Y por otro lado, candidatos que han sido afectados y que pugnan por ser inscritos, como Álvaro Novoa, se aferra a la destitución, que cree que con la destitución de los 4 vocales del Consejo Nacional no puede revivir su eventual candidatura presidencial. Un escenario realmente bastante preocupante, ¿no?, que vive justamente la institucionalidad que reglamenta, que rige, que regula los procesos electorales en el país. Doctor, buenos días y bienvenido. Analicemos este tema. Muy buenos días, Stalin. Buenos días, distinguidos amigos que me honran con su sintonía. Me voy a permitir en la mañana de hoy hacer un análisis jurídico en relación con el dictamen emitido por el doctor juez Ángel Torres en su calidad de juez del Tribunal Contencioso Electoral en contra de 4 vocales del Consejo Nacional Electoral. Como usted bien anota al principio de esta conversación, esto demuestra una falta total de la institucionalidad en el país. Hay una desinstitucionalización en el Ecuador. Las instituciones que fueron creadas por leyes para dar transparencia, seguridad a todos los actos públicos por parte de los organismos nacionales están fallidos. Ayer oía un comentario de un político de afuera del país que cuando analizaba este problema del Ecuador dijo que lo que hay en el Ecuador es una democracia fallida. Y así podemos aplicar nosotros este aspecto, porque hay otros que sostienen que el Estado es el fallido. También comparto ese criterio hasta cierto límite, pero en este instante sí hay una democracia fallida. ¿Por qué? Porque un acto elemental de la representación popular es la votación en una elección popular. Ahí es donde el pueblo manifiesta su voluntad para elegir dignatarios, representantes, asambleístas, concejales, alcaldes, etc. Esa es la máxima representación que tiene un pueblo para demostrar su actitud política en beneficio del país cuando tiene que elegir a los dignatarios que rijan sus destinos. Pero cuando se atenta precisamente contra esta institucionalidad, y en el caso concreto se atenta contra la función electoral, es preocupante. El Ecuador atraviesa por momentos muy difíciles en este momento. La pandemia, la falta de trabajo, la falta de ubicación para la gente, la crisis moral, etcétera, se agravan en este momento cuando surge una incertidumbre más. Porque con ese fallo que dicta el doctor Ángel Torres, al que me voy a referir más luego, ¿qué es lo que se pretende o se pretendería buscar? Y aquí viene la parte grave del problema. Lo que se busca es que no hayan elecciones en febrero próximo, que se dilate el proceso electoral, convencidos que podrían hacerlo, cuando en realidad la Constitución de la República es muy clara y da fechas terminantes. 24 de mayo para la posesión del presidente de la República y una fecha igual para la de los asambleístas. De tal manera que no puede haber postergación por motivo alguno, porque si hubiera tal cosa se atentaría contra la disposición constitucional a la que me refiero y eso sería un golpe de Estado. Pensar en un golpe de Estado en este momento también creo que es improcedente e inconveniente por 1000 razones que no son motivo de este análisis. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que el doctor Ángel Torres, al haber emitido la resolución que ha emitido en el sentido de descabezar a 4 vocales del Consejo Nacional Electoral,
la señora Diana Amain como presidenta, Enrique Pita como vicepresidente, Luis Verde Soto y José Cabrera como vocales, acaba de emitir un dictamen que es eminentemente político y no jurídico. Me voy a permitir luego explicar al público que me escucha el por qué me expreso así. Es un dictamen con un contenido eminentemente político, alejado totalmente de la juridicidad que debe caracterizar a un dictamen que emita un juez. ¿Por qué digo todo esto? Porque el señor doctor Ángel Torres, al emitir la resolución a la que me refiero, hace alusión a que él, para poder tomar esta decisión que ha tomado, se fundamenta en la denuncia que a él le presentó al Tribunal Contencioso Electoral el señor Jimmy Salazar en representación del movimiento político Justicia Social. Él habla expresamente que hay como base para esta tramitación de esta causa una denuncia, y esto no está bien. Es la primera falla jurídica que comete el doctor Ángel Torres. El Código de la Democracia, en el artículo 270, dice: la acción de queja, óigase bien, la acción de queja podrá presentarse ante el Tribunal Contencioso Electoral dentro de los 5 días contados desde la fecha en que se tuvo conocimiento de la comisión de la infracción o del incumplimiento en materia de la acción por parte de los servidores de la función electoral, circunstancia que deberá ser expresamente justificada. Así lo dice el artículo 230, inciso primero del Código de la Democracia. ¿De qué habla entonces? De una acción de queja, que es totalmente distinto a una denuncia. La denuncia se presenta ante un fiscal cuando se pone en su conocimiento la comisión de un delito para que él empiece con la investigación previa encaminada a establecer si es o no cierta la fundamentación de esa denuncia. No cabe entonces que el señor doctor Ángel Torres se haga eco de una denuncia que no existe en el Código de la Democracia para dar paso a lo que ha dado paso. Debió haber el señor Jimmy Salazar haber presentado una acción de queja para dar cumplimiento a lo que dice expresamente el artículo 270, al que me voy a referir en varias ocasiones a lo largo de esta conversación. La acción de queja es distinta a la denuncia. No cabría, por ejemplo, que un abogado presente una denuncia ante un juez civil para que conozca de un delito que se ha cometido, porque no tiene competencia para ello. O al revés, que se presente una demanda ante un juez penal intentando el cobro de pensiones de arrendamiento que se deben. Cada una de estas acepciones, de estas palabras, acción de queja, denuncia, y todas las demás que se emplean en la ley, tienen su razón de ser y no pueden ser apartadas del concepto claro que tienen en el ámbito gramatical. Por lo tanto, la primera equivocación, que puede ser de buena o de mala fe por parte del doctor Torres, es haber dado paso a una denuncia que le presentara ante él, como repito una vez más, ante los CANSE, el señor abogado Salazar, en representación del movimiento que él dirige, Justicia Social. Por lo tanto, no es conveniente, ni correcto, ni procedente que se haya tramitado una denuncia cuando en lugar de eso debe haberse tramitado una acción de queja. Por lo tanto, aquí hay una primera equivocación del señor doctor Ángel Torres. Por esto es que la resolución tomada por él es una resolución antijurídica. ¿Qué pretende con esto? Él cree, y la gente puede estar pensando, que una vez que se ha producido la resolución a la que me refiero, ya están fuera de las funciones de los 4 vocales cuya destitución se solicita. Y eso no es así. Hasta tanto no se haya ejecutoriado esta resolución, ellos continuarán en la calidad de vocales del Consejo Nacional Electoral, como lo han dicho públicamente, expresando que el proceso electoral no se va a detener por esta causa. ¿Por qué? Porque una vez que ellos sean notificados con la resolución del doctor Torres, tienen los recursos vertical y horizontal que conoce la ley. Horizontal es la aclaración y la ampliación. Ellos pueden perfectamente bien, los 4, que son los destituidos por Torres, plantearle a él, que es quien los destituye, que amplíe o aclare esa resolución. Una vez que este juez haya ampliado o no, haya negado la petición de ampliación o aclaración, corre un término más para que puedan plantear
el recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso Electoral en pleno. Por lo tanto, al plantearse la apelación, tendrá que actuar el suplente del doctor Torres para que quede debidamente integrada la formación del Tribunal Contencioso Electoral. Y entonces este Tribunal Electoral ante el cual se apela es el que tiene que tomar una resolución. Y eso demanda algún tiempo. No lo va a hacer en 2 días ni en un día. El tiempo sigue corriendo y el proceso electoral sigue avanzando. Posteriormente, si los destituidos se creen con mayor derecho, pueden acudir también luego del recurso de apelación, que en el supuesto caso que les fuere negado, a una acción de protección extraordinaria ante la Corte Constitucional, que son los caminos legales que la ley permite. Por lo tanto, hay un proceso demasiadamente largo para creer que antes de las elecciones este asunto a lo mejor todavía no está resuelto. Y por lo tanto, cabe que los señores vocales sigan actuando legalmente. No hay ningún impedimento que diga que ellos no pueden actuar porque ya tienen una resolución tomada por el doctor Ángel Torres. Ellos continúan en funciones, actuando y decidiendo lo que deben decidir en función de su calidad de vocales, que siguen siéndolo hasta este momento. Pero lo que sí hace que la resolución del doctor Ángel Torres sea totalmente antijurídica estriba o se encuentra en el siguiente aspecto. El artículo 270 al que me refiero del Código de la Democracia, en el inciso 4 expresamente dice lo siguiente, y me voy a permitir dar lectura tal como dice este inciso 4 del 270. Dice, el servidor electoral, en caso de ser declarado responsable de acuerdo con la gravedad de la falta, será sancionado con multa desde 1 hasta 30 salarios básicos unificados y o con la suspensión de los derechos de participación hasta por 2 años y o la destitución del cargo. Hasta aquí dice claramente la forma en que se procede contra los funcionarios en caso de que sean responsables de lo que es materia de la acción de queja. Pero hay un punto seguido a continuación del mismo inciso 4 del artículo 270. Y aquí viene una apreciación jurídica. Un juez no puede alejarse de la letra de la ley cuando la letra de la ley es clara. No tiene por qué acudir a su espíritu en busca de una explicación. Y lo que dice a continuación el artículo es claramente tan claro que no admite discusión alguna. ¿Qué es lo que dice después del punto? No podrá sancionarse con suspensión de derechos de participación ni con destitución del cargo a los consejeros del Consejo Nacional Electoral y a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Esta disposición es sumamente clara, taxativa y expresa. No pueden sancionarse con suspensión de derechos de participación ni con destitución del cargo a los consejeros del Consejo Nacional Electoral y a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, el doctor Ángel Torres, al haber emitido su resolución en la forma que la ha hecho, estaría cometiendo un delito que tipifica la ley con el nombre de prevaricato. Prevaricato es cuando un juez dicta una resolución en contra de lo que la ley dice. Y aquí la ley dice expresamente que no pueden ser destituidos ni suspendidos sus derechos, ni destituidos del cargo, ni los consejeros del Consejo Electoral, ni los miembros jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Estos pueden ser destituidos únicamente por la Asamblea Nacional. Y si acaso hubieran cometido algún delito, debió haberse puesto en conocimiento del fiscal para que él sea el que inicie una acción o una investigación de acuerdo con la ley. De tal manera que la resolución dictada por el doctor Ángel Torres es una disposición totalmente contradictoria al derecho. Lo que el país espera es que una vez que los señores vocales del Consejo Electoral hayan acudido ante el Tribunal Electoral en pleno para que éste revise el fallo del doctor Ángel Torres, este alto organismo tome una decisión que no podrá ser otra, la de dejar sin efecto la resolución dictada por el doctor Ángel Torres, en vista que es violatoria de la ley que le prohíbe a la ley la destitución
de los funcionarios, tanto del Consejo Electoral como del Tribunal Contencioso Electoral, que pueden ser únicamente destituidos por la Asamblea Nacional, cosa que no se ha producido en este caso. Esto que deja ver entonces, repito, que el doctor Ángel Torres podría haber cometido el delito de prevaricato que está debidamente tipificado en el Código Penal como un delito que comete un funcionario público y un juez cuando dicta una resolución contra derecho. Por lo tanto, queda claramente establecido que la única forma de destituir a los vocales del Consejo Electoral o a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral es mediante un juicio político que lo lleva a cabo la Asamblea Nacional y que una vez destituidos deben ser nombrados sus reemplazos. Por lo tanto, en este momento, evidentemente que hay un ataque vil a la democracia de este país y por eso se dice, como he repetido en algunos momentos de esta intervención, que hay una democracia fallida. Las leyes que rigen en este momento, todas fueron dictadas por el correísmo nefasto que rigió los destinos de este país. Y esas leyes fueron dictadas con el hecho de hacer que se blindaran las instituciones para que no hubiera la posibilidad de ir a la destitución o no de determinados funcionarios. Pero yo creo que va a producirse en el país algo que nos va a permitir considerar que la democracia no está fallida. El Tribunal Contencioso Electoral, en pleno, cuando conozca de la apelación que van a presentar los 4 vocales que son destituidos por los Torres, tendrá que reconocer la equivocación de Torres y declarar sin valor esa resolución y con apego a la ley deberá revocarla para que quede exactamente igual la situación en el sentido que los señores vocales que aparentemente están destituidos no lo pueden ser por claras disposiciones de la ley. Esta es mi opinión en lo tocante a este tema, una opinión 100% jurídica, pero dejando establecido que aquí hay un propósito político detrás de todo esto, que es lo que no debemos permitir para que no haya una democracia fallida y podamos pensar en unas elecciones del 7 de febrero, exactamente a un mes de la fecha de hoy, para que se lleven a cabo con transparencia, con pristinidad y con respeto total a las disposiciones legales vigentes. En este sentido me pronuncio en relación con este tema que tiene tan confundido y tan conturbado al pueblo ecuatoriano. Mi querido doctor Byron Segundo López Castillo, lo saludamos acá, el periodista Alcides Montilla, deseándole, pues, doctor, un feliz año. Mire, doctor, dadas las cosas, ¿verdad? En este momento lo que falta por saber es, y yo creo que lo van a hacer, la apelación de los supuestamente destituidos 4 miembros del Consejo Nacional Electoral. Pero yo creo, doctor, que ellos tienen un argumento puntual, clave, en lo siguiente que le voy a decir. Mire, el 27 de diciembre del año anterior, o sea, hace poquitos días, ¿verdad? El secretario del Tribunal Contencioso Electoral le envía al Consejo Nacional Electoral una comunicación que dice, 2 puntos, abro comillas, que no existen recursos en trámites ni recursos pendientes por resolver por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Cierro comillas, punto. Esto significa, doctor, que inmediatamente el Consejo Nacional Electoral, como así lo hizo, mandó a imprimir las papeletas de presidenciables. O sea, si hay una resolución y una comunicación del Tribunal Contencioso Electoral de que no hay recursos en trámites o pendientes, ¿verdad? Significa que el Consejo Nacional Electoral tiene vía libre para seguir con el calendario electoral y para imprimir las papeletas. A mí me parece, salvo su mejor criterio, que este es un punto clave dentro de esta discusión, doctor. ¿Cuál es su criterio? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y dado el tiempo que tenemos para opinar sobre este tema, no podemos abundar en el mismo. Pero usted anota una gran realidad. El Tribunal Contencioso Electoral, por intermedio de su secretario, que es el que da fe de todos los actos públicos del organismo al que él representa, se dirigió de una forma que usted anota, diciéndole al Consejo Nacional Electoral que no había en ese organismo, en el Tribunal Contencioso Electoral, ninguna cuestión pendiente. Por lo tanto, le dejaba la vía abierta al Consejo Nacional Electoral
para que continuara con el trámite normal de la preparación de las elecciones. Y por eso es que él dispuso de inmediato que se impriman las papeletas para presidente y para asambleístas, con una situación muy especial. En la parte final del informe del doctor Torres se refiere al movimiento Justicia Social, pero no se refiere concretamente a la candidatura del señor Álvaro Noboa, sino que le dice que el doctor Torres, en este fallo del que estamos conversando, que Justicia Social puede tener la posibilidad de participar en las elecciones, ya no para presidente, sino para las demás dignidades de asambleístas. Por lo tanto, saca del contexto al señor Álvaro Noboa, quien legalmente jamás fue candidato a la presidencia de la República, porque Justicia Social presentó como primer candidato al señor Fabricio Correa, y el señor Fabricio Correa renunció a esa dignidad, cosa que no lo podía hacer, porque ya estaba presentada su candidatura a consideración del Consejo Electoral. Al renunciar, se quedó Justicia Social sin ningún candidato a la presidencia. Luego aparece el señor Noboa como candidato en condiciones totalmente ilegales y empieza en un proceso que el país ha contemplado con asombro de una persistente actitud de querer ser candidato por encima de los muertos. Está adoptando una pose un tanto parecida a la de Trump, que no quiere irse del poder, y el señor Álvaro Noboa quiere ingresar al poder luego de haber fracasado 5 veces anteriores cuando no fue electo por el pueblo ecuatoriano. Entonces aquí también hay una tremenda confusión. El señor Álvaro Noboa podrá quejarse a quien quiera, cualquier organismo internacional, como lo está haciendo, pero eso no tiene ningún asidero para que él pueda aspirar a ser colocado nuevamente en la papeleta electoral. Él está fuera y eso no es materia de la resolución del señor Torres. Por lo tanto, yo coincido, mi querido Alcides, totalmente con su análisis, en el sentido que cuando el señor secretario del Contencioso Electoral le dijo al Consejo Nacional, ya aquí no hay nada pendiente ni nada que hacer en lo que toca a nosotros, le dio la carta blanca y la puerta abierta para que siga continuando con el trámite correspondiente y por eso mandó a imprimir las papeletas que se están imprimiendo. El señor Álvaro Noboa habla que hay peculado por parte de las Fuerzas Armadas. Es una barbaridad. Las Fuerzas Armadas están obedeciendo una disposición emanada de un organismo superior como el Consejo Electoral para que elabore las listas. ¿Qué peculado puede cometer las Fuerzas Armadas? Ni el Consejo Electoral tampoco. Son manotones de ahogado de un hombre que sabe que no pudo ser porque oportunamente no se presentó como candidato y que ahora no puede ser porque la ley lo impide. Esta es mi manera de pensar en relación con este tema, dejando claro que la sentencia de la resolución del doctor Ángel Torres en momento alguno toca por ningún momento la situación jurídica del señor Álvaro Noboa. Está Stalin, por favor. Doctor, solamente para complementar su análisis, ¿no? Hay 3 opciones por las cuales se pueden decidir el futuro de los 4 miembros del Consejo Nacional Electoral. La primera, que no incurrieron en ninguna infracción, por lo que siguen sin ningún problema. Puede que haya una sanción, ¿verdad? Y continúen en el ejercicio de la misma. Pero también se les puede aplicar sanciones distintas a la institución. O sea, en otra palabra, se trata de salvar la presencia de estos 4 miembros, ¿verdad? Porque tras de ellos están también los suplentes, y los suplentes también son representantes 2 de los partidos políticos, Mérida Nájera de Concertación, Andrés León de Suma, Hernando Morales del FUT y María Cristina Cronfle de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física. O sea, también caemos en la misma situación. Si se dice que por qué los partidos políticos están inmersos o inmiscuidos en el Consejo Nacional Electoral, aquí en los 4 que le estoy nombrando, que podrían ser los suplentes que entrarían en funciones principalizados, ahí hay 2 que son de los partidos políticos, Suma y Concertación. Hay otro que es también de un organismo sindical que es del FUT, y una 4ª que es de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad. Doctor, ojalá que por esta vez se piense en la democracia
y se subsane lo más pronto posible esta pugna política jurídica y que vayamos a las elecciones, pues, doctor. Yo creo que he sido claro en la exposición que me han permitido hacer hace un momento. El artículo 270 del Código de la Democracia, en el inciso 4 que me permití leer, expresamente dice que no podrá sancionarse con suspensión de derechos de participación ni con destitución del cargo a los consejeros del Consejo Nacional Electoral y a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. No obstante que pueden haber cometido cualquier falla siempre que no sea penal, porque al principio dice la acción de queja, en el primer inciso, expliqué que lo que ha denunciado el señor Salazar ha presentado es una denuncia, aunque sea redundante, y no la acción de queja, que es distinto a la denuncia. Y esa acción de queja se presentará ante el contencioso electoral dentro de los 5 días contados de la fecha en que se tuvo conocimiento de la comisión de la infracción o del incumplimiento en materia de la acción por parte de los servidores de la función electoral, de todos, circunstancia que deberá ser expresamente justificada. Puede haberse producido alguna omisión, falla, error por parte de algún miembro o algunos de los miembros del Consejo Electoral. Pudo haberse presentado la acción de queja, pero esa acción de queja no lleva a que como consecuencia de la tramitación de la misma se pueda proceder a la destitución de los miembros del Consejo Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Eso está bien claro y ojalá sea clara mi intervención también, porque el país debe tener conciencia que el señor Torres no pudo haber tomado la resolución que tomó porque violentó el artículo 270, inciso 4 del Código de la Democracia, que estaba obligado a respetar. Por lo tanto, el país espera que una vez, me escucho un momentito, el país espera que una vez que se proceda a dar paso a la apelación por parte de los destituidos disque, el Tribunal Contencioso Electoral en pleno resuelva declarar que esa resolución no tiene valor jurídica, la revoque y las cosas vuelvan a su estado normal como han estado hasta este momento. Eso sería lo procedente y el camino jurídico aceptable para el pueblo del Ecuador. Lo demás sería, repito, un atentado contra la democracia. Buscarle 3 patas al gato para pretender que no hayan elecciones o que éstas se difieran con fines políticos protervos que ya pueden imaginarse cuáles pueden ser. Por el beneficio del país, por el triunfo de la democracia y porque el pueblo ecuatoriano no sea una vez más estafado, esperamos que el contencioso electoral, cuando llegue a su conocimiento la apelación, se pronuncie en ese sentido. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado junto a nosotros, también a quienes nos han acompañado, a nuestros amables oyentes, por permitirnos estar junto a ustedes en este viernes 8 de enero. Estamos cerrando este programa, cerrando esta semana, que tengan un lindo fin de semana, que descansen y por favor a mantener las medidas de bioseguridad. Nos reencontramos el día lunes, pero sigan en sintonía de Radio Atalaya. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granó.